Hermano, les saludo en el amor del Señor, agradecida de Dios porque los puedo ver una vez más, agradecida del Señor porque nos demuestra cada día su fidelidad, su amor. Estoy feliz de poder verlos nuevamente a cada uno de ustedes y me gustaría que en esta tarde ya pudiéramos reflexionar un poco acerca de lo que significa para nosotros conocer a Jesús, a lo que significó para nosotros el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y me gustaría que pudiésemos pensar y meditar quiénes éramos nosotros antes de conocer a Jesús. Que cada uno de ustedes pueda pensar en este momento quiénes eran antes de que alguien viniese y les presentara a este Dios. ¿Quiénes eran ustedes? Métanse un poquito hacia adentro y empiecen a revisarse y a recordar qué estaban haciendo cuando Jesús los llamó. ¿De qué forma lo conocieron? Si es que alguien se los presentó, escucharon una predicación, en la plaza de sus casas estaban predicando, escucharon una alabanza y sintieron que el Señor empezó a obrar, los invitaron alguna vez a la iglesia y la palabra caló en sus corazones, algún amigo les habló de Jesús. ¿De qué forma lo conocieron? Y también los quiero invitar a recordar un poco cuáles han sido los cambios que ustedes han tenido desde que conocieron a Jesús. Y desde que conocimos también. Yo me voy a incluir dentro de esto. ¿De qué forma el Señor ha ido cambiando nuestra vida cuando Él se nos presentó como nuestro Señor y Salvador? ¿Qué cambios hemos tenido nosotros? Y pensando en esto, nosotros nos consideramos cristianos, ¿cierto? Hágame con un dedito, nos consideramos cristianos, ¿cierto? ¿Cierto? Nos consideramos cristianos. Porque creemos, ¿cierto?, que Dios es nuestro Señor y Salvador, porque Él murió por nuestros pecados, por los pecados de cada uno de nosotros, y también resucitó para darnos vida eterna. Amén. Entonces, muchos de nosotros decimos y nos sentimos que somos cristianos y somos seguidores de Cristo. Pero me gustaría preguntarles, ¿qué implica realmente, qué significa ser un seguidor de Cristo? ¿De qué forma nosotros podemos considerarnos un verdadero seguidor de Cristo? Y para esto me gustaría que pudiesen abrir sus Biblias, sus celulares, sus tablets, el computador al ladito, en Mateo 4, capítulo 4, versículo 18 al 22. Y vamos a leer 4 versículos cortitos, pero que son sumamente potentes, como dice nuestro tío Rubén, súper potentes porque nos van a dar las directrices de cómo nosotros tenemos que ser para poder ser reales seguidores de Cristo. Entonces, en Mateo capítulo 4, versículo del 18 al 22, si lo han encontrado, me ponen un dedito, me hacen para arriba para que podamos ir juntitos leyendo. Amén. Entonces vamos a leer, y dice así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Les voy a pedir que puedan cerrar sus ojitos. Vamos a hacer una oración cortita. Amado Señor, en el nombre de Jesús, Papito, quiero pedirte, Señor, que en esta instancia tú tomes dominio, Señor, de todo lo que se va a hacer, Señor, de toda esta palabra, papá, que seas tú, Señor Jesús, guiando, Señor, todo lo que voy a hablar, Señor, que seas tú, Señor Jesús, a través de tu Santo Espíritu, obrando, Señor, y que cada hermano, papá, tenga su corazón dispuesto, Señor, para poder escucharte, para poder sentir tu voz, Señor, y que no sea yo la que esté hablando, Señor, sino que seas tú a través de mí, papá. Padre Santo, te pido, Señor, que nos mantengas atentos, Señor, a tu palabra, y que podamos guardar en nuestros corazones, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Dejo esta oración en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, luego de leer esto,
cuando Jesús llama a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan para que lo sigan a él, ellos, si ustedes se dan cuenta, dejaron sus actividades de lado y se fueron con Jesús. Y es importante de mencionar de que ellos ya conocían a Jesús. Ellos habían escuchado de Jesús, habían escuchado de su ministerio, ellos sabían quién era Jesús. Pero en este pasaje bíblico en particular, Jesús mismo le hace el llamado a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Él los llama y los invita a seguirlo. ¿Se imaginan ustedes a Jesús? Que ustedes estén, no sé, escuchando música, estén leyendo, y Jesús viene y les dice, dejen todo lo que están haciendo y síganme. Los discípulos tenían a Jesús ahí mismo. Es como, yo tengo al Pachi aquí al frente, ellos tenían a Jesús ahí, lo tenían ahí, diciéndoles que lo siguieran, y ellos podían ver la dirección hacia donde Jesús los iba a llevar, porque tenían a Jesús ahí mismo, al lado de ellos, y podían escuchar la palabra de Jesús de la misma boca de Jesús, sus enseñanzas, sus dichos, todo lo que Jesús hablaba, ellos lo podían escuchar porque estaban ahí mismo. Pero hoy en día, yo creo que muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos escuchado frases como, ¿cómo vas a seguir a Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo vas a seguir a un hombre del cual no has visto? ¿Cómo te vas a basar en un libro que fue escrito por hombres? Y así, un sinfín de frases. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, yo creo que sí, ¿cierto? En algún momento alguien les ha dicho, oye, pero ¿cómo vas a creer en un hombre que no sabemos si existió, si es ciencia ficción? Pero este pasaje es súper clarito y vamos a ver también de qué forma nosotros como cristianos, porque todos somos cristianos, podemos llegar a ser verdaderos seguidores de Cristo. Y el título que le quise poner a esto es Seguidores de Jesús en la actualidad o en el día de hoy, ¿ya? Y lo primero que vamos a ver es que en el versículo 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En este versículo, él les dice, vengan, síganme, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Quizás hoy en día no tenemos a Jesús aquí frente a nosotros o al lado de nosotros, ¿cierto? Diciéndome, no sé, Sandra, sígueme, Raúl, sígueme, Freddy, sígueme, Fabi, sígueme, Lore, sígueme. No lo tenemos aquí frente a nosotros, pero sí tenemos hoy en día su palabra. Tenemos la Biblia, tenemos la voz de Dios, pero acá, ¿cierto? En papel. Y nosotros hemos creído en eso, nosotros hemos creído que este papel, esta Biblia, fue creada por el Señor, fue inspirada por Dios. Y creemos que es su palabra, ¿verdad? Amén. Pero tenemos, ¿cierto?, esta palabra y Él nos habla a través de su palabra. Nosotros creemos y confiamos que la palabra del Señor es viva, es eficaz, que si nosotros lo leemos, nosotros sentimos que el Señor nos está hablando. ¿Les pasa, cierto? Que uno lee la palabra y es como que sintiéramos que Jesús nos está hablando con una voz dulce, con amor. Y bueno, cuando también nos llama la atención, también sentimos clarita la voz del Señor cuando nos reta, pues, a través de su palabra. Y imagínense, ellos tenían a Jesús ahí mismo. Y la palabra del Señor nos dice, ¿qué hacer? A lo mejor los discípulos en ese tiempo, claro, tenían a Jesús, lo podían ver, si Jesús caminaba hacia la derecha, todos caminaban hacia la derecha, si Jesús tomaba un camino, todos seguían el camino. Y hoy no tenemos a Jesús en vivo y en directo, pero tenemos su palabra nos dice qué hacer, su palabra nos dice cómo tenemos que comportarnos, su palabra nos dice cómo actuar frente a ciertas situaciones que de repente nos sentimos desesperados, nos sentimos angustiados, no sabemos qué hacer. Acudimos a su palabra y siempre, pero siempre tenemos una respuesta, ¿cierto? Cuando de repente nos sentimos desorientados, no sabemos para dónde va la micro, uno acude a la palabra del Señor y siempre hay una respuesta. Dios es tan sabio que nos dejó todo clarito escrito en la palabra. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como verdaderos seguidores de Cristo? Poner atención y escuchar la palabra de Dios. Al leer, vamos a ir escuchando la palabra. Y también tenemos algo súper importante, y es que dentro de nosotros, de cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor como nuestro Dios y Salvador,
tenemos su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es el que nos guía en nuestro caminar, el que nos dice cómo dirigirnos, y el que también cuando cometemos un error, nos mandamos un condoro, ¿cierto? El Espíritu Santo está ahí diciéndonos que nos equivocamos, que la embarramos, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. El Espíritu Santo que está obrando dentro de nosotros está ahí diciéndonos qué hacer, cuándo y cómo, ¿cierto? Otro punto importante, el primero entonces, es escuchar la voz de Dios. Tenemos su palabra, para ser un verdadero seguidor de Cristo, tenemos que escuchar la voz de Dios. El segundo lugar, y súper importante también, que lo encontramos en el versículo 20, que los invito a leer y que dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Este punto es súper importante, porque ellos, los discípulos, obedecieron sin dudar. No dice que ellos esperaron un momento de guardar su bote, ordenar sus redes y seguir a Jesús, no. Dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. Este versículo nos invita a ser obedientes al Señor, pero sin dudar. O sea, no tenemos que decirle, Señor, después lo voy a hacer, no. El Señor nos está diciendo, le está diciendo a ellos, dejen sus redes y síganme. Entonces ellos obedecieron sin esperar nada, no se demoraron en accionar. Imagínense su corazón como estaba de dispuesto, que el Señor les habló y ellos obedecieron inmediatamente. Inmediatamente. No pusieron un pero, no dudaron, no le dijeron Señor después, no. De forma inmediata ellos dijeron sí. El Señor les dijo ven y ellos sí, yo te sigo. Porque su convicción y su disposición a servir al Señor estaba tan presente, y hoy en día, pucha, nosotros a veces nos dicen, vamos a hacer esto para el Señor, y como que pensamos ya, ¿qué tengo que hacer este día? Antes de decir, bueno, ¿se han dado cuenta que de repente nos piden algo y es como, ya, vamos a ver si es que dentro de mi tiempo me alcanza y yo te digo que bueno, ¿no? El Señor nos está diciendo de que si Él nos llama a servirle, nuestra respuesta sea sí, de inmediato. Sin dudar, sin esperar a ver si es que me queda un tiempo para el Señor y voy a aceptar, no, ahora. El Señor nos llama y nosotros obedecemos, porque es el Señor el que nos está mandando. Ellos dejaron todo lo que estaban haciendo, siguieron a Jesús, no dudaron, estaban dispuestos a seguir al Señor y a seguir las órdenes de Cristo, que nada los hizo dudar. Ellos dijeron que sí de inmediato, y no solamente se trata de obedecer al Señor, no se trata solamente de decirle, sí, Señor, sí, yo lo voy a hacer, sino que se trata de decir, sí, Señor, y hacerlo de la manera en que el Señor quiere que lo hagamos. Muchas veces oramos, ¿cierto? Y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero ojalá se haga también parte de la mía. Es como que nosotros le pedimos al Señor lo que nosotros queremos, y si el Señor lo hace de otra manera, lo aceptamos de la misma forma en que lo pedimos. Como que nos cuesta un poquito, es como, pucha, Señor, y si se pudiera hacer así, igual somos un poquito desobedientes en ese sentido, porque el Señor es súper claro, y Él nos dice de que tenemos que hacer las cosas como Él lo dice, y como Jesús quiere que lo hagamos, y en el tiempo en que Jesús quiere que lo hagamos. Si el Señor nos dice, deja tus cosas, lo que estás haciendo, y sígueme, hagámoslo. Muchas veces en nuestro diario vivir, sentimos quizás ese deseo de orar, sentimos también ese deseo de orar, y a lo mejor no lo hacemos al tiro porque estamos ocupados. ¿Se han dado cuenta que de repente, no sé, estamos haciendo el aseo, las que ahora somos dueñas de casa, estamos haciendo el aseo, ordenando, o en el trabajo quizás, y sentimos ese deseo de orar porque se nos vino alguien a la mente, porque sabemos que hay una necesidad, pero nosotros no dejamos de lavar la loza o no dejamos de, no sé, nuestro trabajo de lado por orar. Y ahora yo los quiero invitar a que podamos pensar en eso y pucha, si el Señor nos pone ese sentir en nuestro corazón, quizás debiésemos ser un poquito más obedientes y decir, Señor, si tú me estás enviando a orar, si tú pusiste ese sentir en mi corazón, yo lo hago, ¿cierto? Porque es el Señor el que nos está mandando a orar por una persona, a visitar a los enfermos. Si el Señor nos envía, debemos ser obedientes y no dudar, hacerlo.
porque es el Señor el que nos está mandando. Entonces vemos que en primera instancia, para ser un verdadero seguidor de Cristo, tenemos que escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, tenemos que obedecer sin esperar, sin titubear. Si el Señor nos dice, nosotros vamos. Si el Señor nos hace el llamado, nosotros lo aceptamos y vamos inmediatamente. Y otro punto súper importante se encuentra en el versículo 22, que dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. No solamente el Señor les pidió, deja tus botes, deja tus redes, deja todo y sígueme. El Señor les pidió que dejaran a su familia. Imagínense el nivel que tenían los discípulos, que dejaron a su familia, dejaron a lo mejor la comodidad que ellos tenían en sus casas, dejaron quizás... Esperen, que el Pachi se está conectando, ya. Dejaron a lo mejor todas las comodidades que podían ellos haber tenido en ese momento, el salario que ganaban, lo que les daba el recolectar peces y después quizás venderlos porque eran pescadores, ¿cierto? Ellos dejaron todo de lado por el Señor, dejaron cosas atrás por el Señor. Y hoy yo los quiero invitar a que podamos pensar en cuántas cosas nosotros hemos dejado atrás por el Señor, y esas cositas que a lo mejor todavía no las podemos dejar atrás, todavía no las podemos dejar atrás. Perdón, es que el Pachi se está yendo a trabajar, entonces me hace señas que se va, entonces me pierdo, perdón. Ya, chao. Entonces, ellos dejaron todo atrás por el Señor, y hoy en día a lo mejor a nosotros nos cuesta un poquito dejar cosas de lado por el Señor. A lo mejor algunos de nosotros tenemos, no sé, algunas amistades que nos alejan un poco de nuestra relación con el Señor. Y nos cuesta dejarlos porque somos porfiados, po. Y a veces, no sé, a lo mejor hay actitudes en nosotros que el Señor nos ha pedido que cambiemos y nosotros somos porfiados y no lo hacemos, po. Entonces ellos no pensaron, no dudaron, dejaron atrás a su familia, dejaron atrás sus comodidades. Entonces ser un verdadero seguidor de Cristo implica dejar cosas atrás, implica dejar todo aquello que me separe de mi relación con el Señor. Y aunque a veces nos cueste, y aunque a veces suframos un poquito, todo sea para seguir lo que Cristo quiere de mí. El Señor trazó una línea en mi vida. Cuando yo lo conocí, yo acepté muchas cosas, ¿cierto? Yo acepté al Señor como mi Señor y Salvador, y Dios solamente me está pidiendo cositas súper pequeñas. Primero, que estemos atentos a escuchar su voz. Después me está pidiendo que yo obedezca sin dudar, que yo lo haga. Que cuando Él me pida algo, yo lo haga sin dudar. Y también me está pidiendo dejar atrás todo aquello que impida que yo tenga una buena relación con el Señor. Y a veces nos cuesta, porque somos seres humanos, porque somos porfiados, porque a veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y somos llevados a nuestra idea. Pero el Señor hoy está haciendo algo súper claro y me está diciendo, si tú aceptas seguirme, tienes que estar atento a mi voz, tienes que obedecerme sin dudar y tienes que dejar todo atrás por seguirme. Dejar todo lo que impide que nosotros podamos tener una relación activa con el Señor. Y a lo mejor pensaba, y pensaba que muchas veces nosotros nos cuesta tanto dejar nuestro viejo hombre. El Señor nos cambia, ¿cierto? Y es verdad, cuando nosotros aceptamos al Señor, Él nos cambia. Él cambia nuestra forma de vivir, Él cambia actitudes, Él cambia, dejamos atrás amistades, dejamos atrás a personas que a lo mejor dañaban mi relación con el Señor, pero quizás hay cositas que nos cuesta todavía cambiar, hay cositas que nos cuesta quizás dejar, porque el seguir al Señor es un proceso. No es que de un día para otro nosotros vamos a cambiar y vamos a ser buenas personas y vamos a ser los mejores cristianos y vamos a seguir al Señor. No es de un día para otro, es un proceso. Pero seguir a Cristo no solamente es ser simpatizante de lo que el Señor nos demanda. A veces yo puedo decir, yo delante cuando comenzamos esto les pregunté si todos éramos cristianos. Y sí,
Todos somos cristianos porque todos creemos en el Señor y todos sabemos de que el Señor murió por nosotros, ¿cierto? Por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Todos sabemos eso. Pero una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser el seguidor de Cristo y hacer estas cosas que el Señor nos demanda que hagamos. Porque yo puedo creer que el Señor vino a la tierra, murió y resucitó. Pero cuando yo le creo, implica una acción. Y esta acción está implícita en estos versículos. El Señor nos llama, nosotros aceptamos el llamado, escuchamos su voz, obedecemos y también dejamos cosas atrás que impiden nuestra relación. Como el tío Rubén siempre nos dice, hay tantas cosas que podríamos decir de estos versículos, pero yo creo que nos quedemos con esto que es súper importante. Si queremos ser verdaderos seguidores del Señor, verdaderos seguidores de Cristo, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Que nos demos este tiempo de, como comentaba Beto la semana pasada, ¿cierto? Él comentaba de que, claro, nosotros tenemos ahora quizás más tiempo para poder estar en casa, los que podemos estar en casa, y tenemos este tiempo para buscar del Señor. Pero no solamente leamos la Biblia, escuchemos la voz de Dios a través de la Biblia. Porque leer es una cosa, pero escuchar la voz de Dios es otra. Es meternos en una lectura, es saborear este gustito de la palabra del Señor, es tener nuestros oídos prestos a escuchar lo que Dios quiere de mí como Paulina, de mí como Sandra, de mí como Alejandro. El Señor tiene un trabajo con cada uno de nosotros. Él trabaja de manera individual con cada uno de nosotros. Entonces, ser un seguidor de Cristo no solamente es creer en esto, sino que también es accionar, ¿ya? Y no solamente sentirnos identificados con este sacrificio que el Señor hizo, sino que es vivir como Cristo vivió. Es escuchar su voz, es obedecer al pie de la letra lo que el Señor nos demanda en la palabra. Y tener un compromiso. Yo creo que, como para ir cerrando, la palabra que debiese quedarnos hoy es compromiso. Cuando nosotros ya escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros ya obedecemos su palabra y obedecemos sus mandatos, cuando nosotros ya hemos dejado muchas cosas hacia atrás de nuestra vida antigua, nos comprometemos realmente con el Señor. Y ser una persona comprometida quiere decir que yo cada día de mi vida se lo voy a entregar al Señor, que yo todo lo que haga va a ser para agradar al Señor, que yo cada cosa que diga va a ser para bendecir a otros, va a ser para demostrar con mi vida que Cristo vive en mí, que yo acepté ser una seguidora de Cristo, que cuando la gente nos vea diga, wow, tienen algo distinto, el Señor hizo algo en ellas. ¿Les han dicho en algún momento, uy, tú tienes algo diferente? Esa es nuestra diferencia. Que ser un seguidor de Cristo sea nuestra diferencia hoy en día. Entonces, una pregunta que se las quiero dejar para que podamos meditar en esto es, ¿soy realmente un seguidor de Cristo? ¿Escucho realmente la voz del Señor? ¿Le obedezco al pie de la letra lo que Cristo me pide que haga? ¿Dejo atrás todo lo que el Señor me dice que deje atrás? ¿Corto todo aquello que impide que mi relación sea fluida con el Señor? ¿Lo estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo? Cada uno de nosotros sabe. Y los quiero dejar con esa pregunta. ¿Soy realmente un seguidor de Cristo? Y si no lo somos, yo creo que hoy es el momento de convertirme en un seguidor y mostrarle al resto de que yo tengo algo diferente, de que Cristo entró en mi vida, de que cuando yo conocí al Señor, como les comenté delante y les preguntaba que quién eran ustedes antes de conocer a Jesús, quiénes éramos nosotros antes de conocer a Jesús, que hoy podamos mirar hacia atrás y veamos de que no somos los mismos, que el Señor ha hecho cambios en nuestra vida, porque si conocimos a Jesús, no podemos ser iguales. Si yo conocí al Señor, supongamos, 5 años atrás, no puedo ser la misma Paulina de 5 años atrás. Hoy conozco del Señor, hoy conozco su palabra, hoy sé de qué forma tengo que llevar mi vida de acuerdo a la palabra del Señor. Convirtámonos hoy en verdaderos seguidores de Cristo. Seamos fieles a su palabra, escuchemos, estemos atentos a la voz del Señor
y les aseguro de que vamos a tener una vida diferente. Si realmente somos conscientes de lo que es seguir a Cristo, vamos a tener una vida diferente. ¿Queremos cambios? Busquemos en la palabra del Señor. ¿Queremos que la gente conozca a Cristo? Bueno, conozcamos nosotros primero del Señor para poder demostrar al resto, para que podamos contarle lo que aparece en su palabra, para que podamos leer ejemplos de la Biblia y después nosotros ser un ejemplo vivo de lo que Cristo hace en nosotros. Entonces, con esto quiero terminar y solo dejarles esta pregunta a ustedes y a mi vida también. ¿Soy realmente un verdadero seguidor de Cristo? ¿O solamente soy un simpatizante de lo que Cristo hizo? Así que eso, hermanos, yo creo que a lo mejor son versículos súper cortitos, pero que dicen mucho. Nos dejan en claro cómo debemos hacerlo y nos da las directrices claritas. Escuchemos la voz de Dios, obedezcamos su palabra sin dudar y dejemos atrás todo lo que impide que nuestra relación con el Señor sea fluida y vamos a ser verdaderos seguidores de Cristo y cada vez que el Señor nos llame o nos encomienda una tarea, vamos a ser capaces de dejar todo de lado para poder seguir la voz del Señor y hacerlo tal como Él quiere que lo hagamos y vamos a ser verdaderos seguidores de Cristo. Así que los bendigo, los abrazo a la distancia y agradezco al Señor la oportunidad de poder compartir su palabra y podamos meditar en ella, que podamos reflexionar y que cuando nos volvamos a encontrar estemos rodeados, seamos todos seguidores de Cristo reales, verdaderos y que juntos nos podamos reunir a poder escuchar la voz de Dios nuevamente. Así que un abrazo y gracias por la oportunidad de poder compartir la palabra el día de hoy.